Bienvenidos a Economía en Breve. En el tema más relevante de la semana, la agencia calificadora internacional Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda de Estados Unidos de AAA a AA+, en una acción que resultó inesperada en los mercados, pero que diría hace sentido. Fitch explica que la decisión refleja la expectativa de un deterioro en la posición fiscal en los próximos 3 años, una elevada y creciente carga de la deuda del gobierno y la erosión en la gobernanza respecto a otros países con calificaciones AA y AAA durante las últimas 2 décadas, que se ha manifestado en repetidos enfrentamientos sobre el límite de endeudamiento con resoluciones de último minuto que enfatizan que han erosionado la confianza en el manejo fiscal. Adicionalmente señalan, el gobierno carece de un marco de política fiscal de mediano plazo y tiene un proceso presupuestal complejo, lo que no ocurre con otros gobiernos similares. Fitch estima que el déficit del gobierno irá creciendo a 6.3% este año y 6.6% del PIB en el 2024 y 6.9% en el 2025, lo que representa una trayectoria claramente insostenible desde mi punto de vista. Así se vería el déficit con las estimaciones de Fitch para estos últimos años. Señalan que de acuerdo a sus pronósticos, las condiciones más astringentes en el crédito, una inversión de negocios más débil y una desaceleración en el consumo empujarán a la economía de Estados Unidos hacia una recesión moderada en el cuarto trimestre de este año y primer trimestre del siguiente. Me llamó la atención que Fitch se animara a realizar una baja en la calificación, ya que las calificadoras usualmente han preferido estar detrás de los mercados y de las circunstancias. En estas siguientes gráficas podrán ver la evolución de la deuda del gobierno de Estados Unidos, primero en millones de dólares, superando ya los 32.6. Si la vemos como proporción del PIB, alcanzó un máximo de casi 128% en el 2020 y se ha reducido un poco, pero sigue en niveles muy elevados. Otra forma interesante de verla es por el número de hogares que tenemos aquí, ya que son los hogares los que eventualmente tendrán que pagar la deuda de su gobierno y ya alcanza los $235,000 por hogar. Respecto a las implicaciones que tendrá la decisión de Fitch, buena parte de los analistas e inversionistas dicen que no habrá consecuencias relevantes, ya que no existe otro vehículo que tenga la profundidad y liquidez que tienen los bonos del Tesoro estadounidense para estacionar grandes cantidades de riqueza, lo cual es cierto. Pero por otro lado, también es cierto que muchos fondos de inversión tienen el mandato expreso de tener en sus carteras solo instrumentos AAA de por lo menos 2 de las grandes calificadoras internacionales. Con su decisión, Fitch se suma a Standard & Poor's en una calificación por debajo del AAA, por lo que debería haber una recomposición de carteras en varios de estos fondos que tendrían que vender los bonos del Tesoro, lo que se traduciría en mayores tasas de interés en estos bonos y mayores costos de financiamiento para el gobierno estadounidense en todas sus nuevas emisiones. ¿Qué tan fuerte sería el impacto sobre las tasas de interés de los bonos? Esto dependerá de qué tantos compradores diferentes encuentren en el mercado, pero si sumamos a la ecuación que el gobierno de Estados Unidos saldrá a emitir más bonos para financiar su déficit, como de hecho ya se anunció, entonces me parece que veremos un incremento importante y duradero en las tasas de interés de estos bonos, cuyas consecuencias en los mercados financieros no serán menores. Lo que estamos viendo por todos lados es que las condiciones financieras internacionales se van a seguir apretando, es decir, habrá menos liquidez, mayores tasas de interés y mayor percepción de riesgo, lo que representa malas noticias para las empresas y gobiernos endeudados o con posiciones financieras débiles, ya que obtendrán financiamiento a tasas bastante mayores. En fin, me parece que este tema no es menor y representa una señal de atención sobre la economía estadounidense, especialmente sobre su tema fiscal. Los mercados financieros reaccionaron a la sorpresa de Fitch con nuestro promedio de 10 índices accionarios perdiendo 1.6% en la semana, luego de un buen mes de julio, como vemos en nuestro cuadro resumen. En esta siguiente gráfica pueden ver que la tasa de interés del bono de 10 años del Tesoro estadounidense repuntó por encima del 4% nuevamente. Será importante ver
Si en los próximos días y semanas se mantiene por arriba de este nivel que tiene implicaciones relevantes para los mercados globales, que ya estaremos comentando en su caso, lo hemos comentado en otros programas este mismo año inclusive. La Bolsa de Valores en México perdió 1.7% en la semana para terminar en 53.991 unidades y nuestro peso reaccionó al anuncio de Fitch subiendo hasta 17.33 pesos para terminar la semana en 17.09 pesos por dólar. Pasando a México, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 0.9% real en el segundo trimestre respecto al primero, lo que representa un muy buen ritmo de aumento, aunque quedó un poco por debajo de lo que se anticipaba en las cifras del indicador oportuno del INEGI, que traía 1%. Hay que recordar que el PIB es el indicador más relevante de la economía, ya que es la suma del total de bienes y servicios producidos al interior del país. Por cierto, para ver una explicación sencilla de lo que es el PIB, busquen la liga de este video que ven aquí de mi canal de YouTube en la descripción de este programa o al final de este video. Verán la imagen de la portada para darle clic. Regresando al cuadro del INEGI, podemos notar que el crecimiento fue bastante parejo entre los principales sectores, con 0.8% en las actividades primarias, es decir, el sector agropecuario, 0.8% también en las actividades secundarias, es decir, el sector industrial, y 1% en el sector servicios. Con estos resultados tenemos que la economía está creciendo a un buen ritmo, que de mantenerse en el segundo semestre representaría un buen año. El INEGI dio a conocer las cifras de inversión fija bruta del mes de mayo con resultados sorprendentes, ya que prácticamente todos los componentes mostraron tasas de crecimiento inusualmente elevadas, como vemos en este cuadro, con la excepción de maquinaria y equipo nacional e importada. En esta gráfica podemos ver el fuerte e inusual repunte que tuvo la inversión total de 4.5% mensual, con lo que alcanzaría un máximo histórico. El total de maquinaria y equipo creció 1.2% en el mes, impulsada sobre todo por el equipo de transporte importado, que se disparó 5.5% mensual. La construcción residencial repuntó un sólido 6.8%, pero como vemos en la gráfica, a pesar de este crecimiento que diría es usual dentro de la volatilidad que presenta la serie, se encuentra todavía en una tendencia descendente. Lo que más creció y sorprendió fue el renglón de construcción no residencial, con un incremento de 9.7% real en el mes, que para que se den una idea equivale a un crecimiento anualizado de 204%. Ya comentaba sobre este tema cuando salieron los datos de producción industrial, que al parecer el crecimiento se debe a la aceleración de las obras en los proyectos insignia del gobierno, que me llevaría a tomar estas cifras con algo más que un granito de sal, diría que con un tequila y un limoncito. En contraste, el consumo privado del mercado interior se contrajo 0.3% en mayo, caída que podríamos considerar importante, y hay que recordar que el INEGI había anticipado un crecimiento de 0 en el indicador oportuno del consumo. En esta gráfica podemos ver el desempeño del consumo y se aprecia que con este último dato comienza a dibujar una tendencia lateral de estancamiento. Regresando al cuadro, es notable el contraste entre el consumo nacional, que se contrae con fuerza 0.9%, y el consumo importado, que crece vigorosamente 2.7%. En esta gráfica puede verse cómo ha cambiado la tendencia del consumo importado, acelerando notablemente a partir del 2022, lo que me parece refleja la sobrevaluación del tipo de cambio. El consumo entonces se está frenando, lo que apunta hacia un ritmo menos vigoroso de la actividad económica en el futuro cercano. En otro tema, Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado, que pueden ver en este cuadro resumen, en el que destaca la importante revisión al alza en el pronóstico de crecimiento del PIB para este año de 2.26 a 2.59%. La mejoría se explica por los resultados mejores a lo previsto en diversos indicadores, especialmente del mismo Producto Interno Bruto que ya comentamos. Para el 2024, el pronóstico de crecimiento del PIB baja de forma modesta a 1.49%. Los pronósticos de inflación para este año y el que sigue, tanto en la general como la subyacente, se reducen de forma modesta respecto a lo que se tenía en la encuesta de mayo. Para el tipo de cambio esperado al cierre del año en nuevas reducciones relevantes a 17.96 pesos por dólar y 18.93 en el 2023 y 2024.
Los pronósticos para la tasa de interés de referencia monetaria al cierre del año tienen movimientos marginales, mientras que el número de asegurados en el IMSS aumentaría en 654,000 y 550,000 para este año y el que sigue. Por último, las expectativas para el PIB de Estados Unidos mejoran para el 2023, pero se deterioran un poco para el 2024. Por otro lado, la industria automotriz presentó lo que podríamos considerar buenos resultados en julio. La producción sumó 294.4 miles de unidades, lo que representa un aumento de 13.2% respecto al observado hace un año. Las ventas internas sumaron 110.8 miles de unidades, 32.6% por arriba de julio del 2022. Las exportaciones continuaron fuertes al totalizar 275.8 miles de unidades, 31.2% mayor al de hace un año. Como ven en esta gráfica, los niveles de este año todavía quedan por debajo de los observados en 2018 y 2019, pero ya son niveles más respetables. Por otro lado, el financiamiento de la banca comercial mantuvo un buen dinamismo en el mes de junio. El financiamiento al consumo, aquí ilustrado en la línea azul clara, repuntó 12.7% real anual, que es la mayor tasa que se ha observado en por lo menos 9 años. El financiamiento a la vivienda creció 5.4% real anual, acelerando un poco respecto a mayo, y en contraste, el financiamiento a empresas y personas físicas con actividad empresarial, aquí en las barritas anaranjadas, se desaceleró en junio para crecer a una tasa real anual de solo 0.4%, manteniéndose básicamente estancado desde hace ya un año. Al interior del crédito al consumo, la mayoría de sus componentes aceleraron en el mes de junio. Tarjetas de crédito creció 16.8% real anual, mientras que el crédito de nómina lo hizo en 11.1% y el correspondiente a préstamos personales aumentó 8%, mientras que el destinado a la compra de autos en 11.6%. En contraste, el crédito destinado a la compra de bienes durables, excluyendo autos, luce estancado, como ven en esta gráfica, lo que en buena parte se explica porque en octubre y noviembre es cuando se dan las promociones del Buen Fin y es cuando las personas aprovechan para tomar este tipo de crédito. También en la semana se publicaron las cifras de las remesas recibidas por los hogares en México procedentes del extranjero, con un monto de 5.6 miles de millones de dólares, el segundo nivel más alto de la historia, luego del registrado en el mes de mayo. Pero si vemos el flujo de remesas en pesos, que es lo que reciben al final del día los hogares, estos sumaron 95.8 miles de millones de pesos, que como ven en esta gráfica fue un monto menor al observado hace un año. Si vemos el monto promedio de las remesas en dólares, en junio fueron $406, parecido al observado hace un año, pero si lo vemos en pesos, los hogares recibieron poquito más de 7,000 pesos cuando hace un año les llegaron 8,142 pesos. La apreciación del peso les está pegando a los hogares que reciben remesas. La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares en el 2022, que contiene mucha información importante para entender lo que ocurre en el entorno económico del país. Algunos analistas han estado comentando diversos temas de la encuesta, pero a mí me gustaría comentar especialmente un par de cuadros, comenzando por este, que nos presenta el ingreso promedio en pesos del 2022 de acuerdo con la escolaridad, con la educación que tiene cada hogar. Lo primero a notar es que hay una muy clara relación entre el grado de escolaridad y el nivel de ingresos. Mientras mayor educación tienen las personas, mayores los ingresos que perciben, lo que no es ni sorpresa ni suerte. Tener mayores y mejores conocimientos te permite realizar actividades más productivas y de mejor paga. Esta semana, por cierto, ha causado revuelo el contenido que se ha ido dando a conocer de los nuevos libros de texto gratuitos que este gobierno pretende imponer para la educación de los niños de México. De verdad, es alarmante lo que tienen estos libros porque más allá de las estupideces o errores que contienen, representan una condena a la miseria de millones de personas porque su objetivo claro es la creación de grupos ignorantes, diría, que dependan de la ayuda que decide y reparte el gobierno al más puro estilo imperial. Espero que los padres de familia y los diferentes grupos de la sociedad se den cuenta que esto no es un mero accidente y que el futuro del país está de verdad en juego,
para frenar estas iniciativas y quitar del poder a todos estos irresponsables. En este siguiente cuadro pueden ver el crecimiento real entre el 2016 y el 2022 en el ingreso promedio de los hogares, con los que tienen una menor educación aumentando de forma importante, pero a costa de los que tienen una mayor educación, lo que me parece terrible, porque aún pensando que se está redistribuyendo el ingreso por un tema de justicia social, se estaría haciendo a costa de una pobreza más generalizada en el futuro no tan lejano. Para generar un mejor futuro se requiere más personas con más y mejor educación y deberíamos dedicar esfuerzo y recursos para que todas las personas en el país tengan por lo menos preparatoria o una carrera técnica. Esa es la forma de salir de la pobreza. Anteriormente les había mostrado esta gráfica que nos muestra que la productividad, es decir, lo que produce en promedio cada persona, en este caso cada persona ocupada, está cayendo de forma dramática. Y aunque mucha gente no lo ha visto así todavía, los programas de transferencias del gobierno están creando incentivos para la improductividad y esto nos va a cobrar una factura muy cara en el futuro no tan lejano. Regresando a la encuesta del INEGI, este otro cuadro que también hay que comentar, porque aquí vemos la forma en que ha cambiado el gasto de los hogares en los últimos años. La pobreza y el bienestar no solo se miden en términos del dinero que reciben los hogares. Los renglones en los que más ha crecido el gasto de los hogares son en alimentos, que han registrado, por cierto, una inflación mucho mayor a la general, y en salud, que debería ser provista en gran parte por el sector público. En contraste, los renglones que más han caído son los de educación y esparcimiento y ropa y calzado. Esta combinación de resultados pinta un panorama no tan favorable que diría refleja lo que ha sido la política social de esta administración, darle dinero a la gente para que se capture su voto, pero menos servicios públicos a los que, por cierto, tienen derecho. En fin, la gente está contenta porque le están dando más pollo, pero no se dan cuenta de que se están acabando el gallinero. Por último, en Estados Unidos se registraron 187,000 nuevas nóminas no agrícolas en julio, ligeramente por debajo de las 200,000 que se esperaban, en lo que representa cierta moderación en la creación de empleos. La tasa de desempleo se redujo a 3.5%, continuando en niveles muy bajos, como vemos en esta gráfica. Pero lo que no resultó tan positivo fue el incremento de 0.4% en las ganancias medias por hora, lo que sugiere ciertas presiones salariales que podrían complicar el descenso de la inflación. La semana que inicia tendremos en México la decisión de política monetaria el jueves como el evento más importante de la semana. Lo más probable es que la tasa de interés se mantenga sin cambio y Banco de México a la expectativa de los acontecimientos sin sorpresas en el comunicado, aunque ya veremos. También habrá que poner atención a las cifras de inflación del mes de julio, recordando que vinieron por arriba de lo esperado en el adelanto de la primera quincena y tendremos también la producción industrial del mes de junio. En Estados Unidos también habrá cifras de inflación del mes de julio que se esperan con buenos resultados de 0.2% tanto en el índice general como en el núcleo que excluye alimentos y energía. De validarse las cifras, los mercados me parece que estarían optimistas, un buen desempeño, pero ojo, porque una sorpresa negativa con inflaciones mayores a lo previsto podría generar reacciones importantes en los mercados. Como última y por cierto nueva sección, en lugar de tener la sección Da Vinci o la sección Adam Smith, vamos a tener a partir de ahora la sección Tiempo de Crecer, con contenidos que espero les parezcan igualmente valiosos y ya me dirán qué les parece. Para inaugurar esta sección les tengo una reflexión sobre la generación de conocimientos útiles como elemento esencial del progreso. Ahora que están en entredicho los nuevos libros de texto, que si algo tienen es que están desdeñando la importancia del conocimiento que se ha acumulado por parte de la humanidad para cerrarse a las comunidades. Muchos de ustedes les habrá tocado experimentar en la escuela el hacer germinar unos frijolitos para ver cómo se desarrollaba la plantita a partir de la semilla. Hoy día ese conocimiento parece trivial, pero ¿se imaginan lo que les costó a nuestros antepasados darse cuenta de esto, generar este conocimiento para luego utilizarlo
y desarrollar la agricultura y la revolución agrícola, de entrada se necesita tener tiempo para observar el crecimiento de la planta y durante buena parte de nuestro pasado remoto, lo que menos tenían nuestros antepasados era tiempo libre para permanecer en un lugar y observar cambios tan lentos, ya que estaban completamente ocupados en sobrevivir, en conseguir comida mientras evitaban ser ellos la comida de otro depredador. Al parecer, primero en la historia se domesticaron animales como las ovejas, los cerdos y las vacas antes de que se desarrollara la agricultura, lo que probablemente le dio a nuestros antepasados los excedentes de tiempo y de alimento necesarios para pensar y descubrir cosas. Hay un lugar muy curioso, de acuerdo con los arqueólogos, en Turquía, relativamente cerca de la llamada Creciente Fértil, el valle donde por cierto surge la agricultura y la civilización. Este lugar, Göbekli Tepe, tiene desconcertados a los arqueólogos porque al parecer fue construido antes de la agricultura, es decir, por cazadores y recolectores, lo que es altamente inusual porque estos grupos no tenían tiempo para construir las estructuras que se encuentran ahí o pensarlas, ¿no? Es lógico entonces pensar que estas personas tenían excedentes importantes de alimentos, posiblemente de los animales que naturalmente eran atraídos a los pastos de la zona, y esto les dio tiempo para construir esta estructura y quién sabe, tal vez para observar más de cerca y con más tiempo el crecimiento de las plantas hasta que descifraron que las semillas pueden sembrarse para producir más granos y comida. ¿Se imaginan lo difícil que debería haber sido transmitir un conocimiento así cuando todavía el lenguaje era escaso y básicamente hablado, o cuando había visiones y creencias tal vez sobrenaturales que explicaban todo el mundo? Todo un logro que hasta la fecha nos beneficia. La reflexión que quiero dejarles con este ejemplo es que entender la realidad, es decir, generar conocimientos, nos ayuda a cooperar mejor para progresar y mejorar nuestras vidas. Ya estaremos hablando de estos y otros temas en esta sección. Antes de terminar, les agradezco de todo corazón a mis suscriptores por ver y utilizar el programa, y con esto terminamos este programa número 326. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.